Hola, hola, nos acompaña hoy Enrique Burgos, quien es notario 38 en la ciudad de Querétaro. Enrique, muchas gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, bienvenido. Al contrario, gracias a ti, Yaret, gracias a tu auditorio y enhorabuena por tu proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues en este momento vamos a platicar, Enrique, si me lo permites, hacerle saber a todas aquellas personas que nos siguen qué es un bien inmueble, ¿no? O sea, sí, jurídicamente, pero un poquito más allá de ello, ¿qué es un bien inmueble? ¿Cómo podríamos describir qué es un bien inmueble hablando de todos estos temas de sector inmobiliario, créditos hipotecarios, etcétera? Claro, en la clasificación legal de los bienes, a diferencia de los muebles, es decir, aquellos que se pueden mover de un lugar a otro, los inmuebles se refiere a los que, como dice su nombre, no se pueden mover. Correcto. Es decir, el bien inmueble por naturaleza, por excelencia, es la tierra. Esa no se puede mover. Los bienes adheridos de manera, con la intención de que sean permanentes a la tierra, también son considerados bienes inmuebles, como una casa, como un edificio, o las cosas que a lo mejor una cancelería, pues en principio es un bien inmueble, pero una vez que se adhiere a una construcción, pues está destinada a no moverse, es claro, para estar fija, y entonces forma parte de los bienes inmuebles. ¿Podríamos clasificar un poco, Enrique, propiedad privada? Entiendo un poquito lo que me mencionas, casas, departamentos, terrenos, incluso hablando de temas comerciales, naves industriales, bodegas. Locales, ¿no? Consultorios, locales comerciales, todo eso. En bienes ejidales también. Así es. ¿Cómo podríamos distinguir? La única diferencia podría ser el título que acredita la propiedad. Claro, hay que ver quien acredite la propiedad la va a acreditar mediante una escritura o un título de propiedad, si es de naturaleza agraria, como el Registro Agrario Nacional emite los certificados parcelarios o los títulos de propiedad para acreditar que una persona es el titular de esa parcela o de ese solar urbano, según sea el caso. En el caso de los inmuebles que están en régimen civil, lo normal es una escritura pública, pero también pudiera haber títulos de propiedad de solares urbanos que emiten las comisiones estatales de los diferentes estados para acreditar la titularidad de ciertos bienes que se han regularizado. Ahí se me viene a la mente como, por ejemplo, estos títulos de propiedad que nos llegan y que son emitidos por CORED. ¿Correcto? Exactamente, como los de CORED. Te expiden un título similar, o sea, en características son similares a los que expide el RAN, pero ahí te establece cuál es el lote que te corresponde, el lote y la manzana, quién es el titular, y en algunos casos hasta se mencionaba anteriormente los testamentos populares, pero bueno, es harina de otro costal. Sí, claro, pero sí. Entiendo. Ok. Propiedades en condominio no hacen ninguna diferencia, finalmente entran parte de lo que estamos platicando, que es propiedad privada, ¿no? Así es. Lo mismo terrenos, lotes baldíos, edificios, casas en construcción. Yo ahí nada más haría una diferencia entre inmuebles de uso habitacional, inmuebles con uso comercial, ¿correcto? Así es, o uso mixto. O uso mixto, claro, tienes toda la razón, uso mixto. Muy bien, un poquito para seguir abundando en el tema de la propiedad, ¿cómo podrías definirnos la diferencia entre posesión y propiedad? Ok, propiedad es un derecho de disponer, o sea, te da la facultad de disponer de un bien, en este caso estamos hablando de inmuebles, para que tú lo puedas utilizar, lo puedes dejar vacío, lo puedes dar para cierto uso, lo puedes enajenar, transmitir. La posesión no necesariamente significa propiedad. Posesión es la tenencia material de un bien, en este caso inmueble, que no necesariamente te acredita como propietario. Okay. Podemos ser poseedores, pues a lo mejor hasta de mala fe. Yo me metí a esta casa y como nadie me ha dicho nada, yo cierro, me salgo, riego las plantas, saludo a los vecinos, pero solamente soy poseedor, no tengo un título de propiedad. Soy un poseedor, por cierto, de mala fe, porque me metí así, a la mala, ¿no? Totalmente. O bien puedo ser un poseedor de buena fe, a lo mejor estoy rentando el inmueble, tengo la tenencia física de este inmueble y hago lo mismo, saludo a los vecinos, riego las plantas, pero mi calidad no es de propietario, yo no soy el dueño, solamente soy poseedor. Y esa posesión deriva de un contrato de arrendamiento que yo celebré
con el propietario del inmueble. Esa es la diferencia con la posesión. La posesión no es lo que me hace estar en posibilidades de vender. Solo lo que me hace en posibilidades. Exactamente, ¿no? Utilizarlo. Sí, perfecto. Así es. Sí, uso, goce y disfrute. Muy bien. ¿Cuáles son los actos jurídicos que hoy día, que nos puedas compartir rápidamente, cuáles son estos actos jurídicos a los cuales coloquialmente hoy día podemos transmitir la propiedad? Ok, jurídicamente hay diferentes modos de transmitir la propiedad, como las transmisiones por causa de muerte, las adjudicaciones, pero yo te diría, la más importante son los contratos, es la más común, es la que vemos todos los días. Hay diferentes tipos de contrato. El contrato de compraventa, yo te diría es el más común hoy en día para transmitir un inmueble, pero también se puede hacer a través de una permuta, es decir, que tú tienes un inmueble y yo tengo otro, lo queremos intercambiar, hacemos un contrato de permuta. O bien un contrato de donación, yo le quiero donar a mi hijo o a quien sea, no necesariamente tiene que ser un familiar. Yo le quiero donar, regalar un inmueble, se lo transmito a título gratuito. Afuera, en la calle, ¿qué veo yo en esta actividad de brokers hipotecarios que me puedo encontrar? Sí, en efecto, la compraventa, la donación se ha vuelto, de hecho, un poco recurrente. Las transmisiones de fideicomisos, Enrique. Claro, las transmisiones, el contrato de fideicomiso es un contrato muy recurrido hoy, básicamente como lo utilizamos en los esquemas inmobiliarios. A lo mejor yo tengo una tierra, pero no tengo el dinero para hacer un edificio. Y esta otra persona sabe construir. Y esta otra sabe comercializar, vender, diseñar, etc. Entonces vamos a hacer un fideicomiso. Fíjate qué curioso. El nombre de fideicomiso, que proviene de fe, de fide, realmente lo hacemos pues porque no hay tanta fe. Entonces no tengo la fe en que esta persona me vaya a pagar. Hay que recurrir con una fiduciaria, que en México los fideicomisos se tienen que hacer con bancos, porque solamente los bancos pueden hacer las veces de fiduciarias. Okay. En otros países pueden ser fiduciarios personas privadas, ¿no? Pero bueno, hay que acudir con una fiduciaria, quien va a hacer lo que los fideicomitentes le digan, ¿no? Las reglas. Es decir, el fideicomitente que aporta la tierra, el fideicomitente que aporta los ladrillos, el fideicomitente que comercializa y que vende, etcétera. Pueden haber muchos esquemas de estos, porque son trajes a la medida realmente. Entonces, sí, en base a ese fideicomiso, la fiduciaria va a adquirir la propiedad, que no es una propiedad plena, es una propiedad que se llama así, propiedad fiduciaria. Realmente es para administrar el inmueble. Una vez que se comercialice, que se ejecute toda la obra y que esté listo para venderse el inmueble, el adquirente final va a recibirlo de la fiduciaria, no del propietario de la tierra, no del propietario de los ladrillos, ni del que comercializó, sino del fideicomiso. ¿Okay? Y eso es una transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso. Claro, ¿Okay? Es un contrato, es una figura también muy recurrida, ¿no? Sí, se ha vuelto muy recurrente, y en Querétaro más, ¿no? Con tanto proyecto nuevo, tanto proyecto en preventa, incluso ahora los proyectos no solo horizontales, sino los verticales, que es en donde pudiera ser más común encontrarnos hoy un fideicomiso. Y bueno, solo para dejarle claro a aquellos que nos siguen, esta transmisión de propiedad vía ejecución de fideicomiso genera exactamente los mismos impuestos y derechos, ¿correcto? Así es. Para el tratamiento, para quien va a adquirir, el tratamiento va a ser idéntico al de una compraventa. Sí, correcto. Solamente que el notario tendrá que revisar todo el esquema fiduciario que se ha implementado para la venta del inmueble. Claro. ¿Y en la donación, Enrique? Igual, no tenemos igualito que una compraventa, los ¿correcto? Mismos impuestos, los mismos derechos. Un poquito, además del fideicomiso, la donación tampoco nos genera ningún tipo de impuesto adicional, ¿no? No, digo, aunque en el caso de la donación, cuando transmitimos, para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, sí hay que tomar en cuenta cuál fue el título de propiedad por el que se pagó un precio. Es decir, si yo adquirí por donación un inmueble, bueno, mi costo de adquisición va a ser cero para efectos del impuesto sobre la renta, pero tengo la ventaja de que puedo revisar al quien me donó, al donante, cuánto le costó el inmueble. Entonces yo me tengo que ir a esa fecha y a ese costo de adquisición. Ok, entiendo. Y nosotros como asesores financieros que tenemos esta
obligación también antes de arrancar un proceso al interior de las instituciones financieras para que llegue el caso a la notaría. En esta revisión que yo hago jurídica, ¿debo de poner atención en particular a algo en la donación o simplemente mi trámite y mi proceso es igualito a una compraventa Básicamente normal? es el mismo. Hay que revisar los antecedentes registrales, que está debidamente inscrito en registro público, Claro. al corriente en el pago de los impuestos, tanto de traslado de dominio como del impuesto predial. Y bueno, el tratamiento será el mismo. Ok. Enrique, y ahorita me viene a la mente, cuando tengo este título de propiedad compra-venta, y que ya sabes, siempre entramos en el cómo compró, compró soltero, compró casado, se manifestó casado, sí está casado y está casado bajo el régimen de sociedad conyugal o bienes mancomunados, ¿no? Según lo que haya aplicado en el estado donde haya celebrado el matrimonio. En ese momento, si el vendedor me dice, oiga, fíjese que pues mi esposa ya falleció, ¿qué tengo que hacer yo como asesor financiero? ¿Qué tengo que solicitar para poder acreditar la consolidación de la propiedad si compré estando casado en sociedad conyugal y hoy día mi esposo ya no vive, es decir, el cónyuge ya no vive? ¿Qué documento adicional debemos de requerir? Ok, hay que entender que ese inmueble pertenecía a una sociedad Correcto. conyugal, es decir, de dos personas, de los cónyuges. Al faltar uno, hay que hacer el trámite jurídico correspondiente a la disolución de esa sociedad conyugal. Y una vez que se disuelve la sociedad conyugal, bueno, entenderemos que el cónyuge supérstite tiene la mitad, el 50% de los derechos de propiedad y el otro 50% el heredero del otro cónyuge. Correcto. Si el heredero fue el cónyuge supérstite, pues enhorabuena porque ahora él le tocará disponer del 100% del inmueble. Obviamente va a tener que hacer el trámite de adjudicación. Justo. ¿No? Es un trámite en virtud del cual, bueno, como en todos los trámites sucesorios, será necesario que los herederos acepten el nombramiento de herederos, el albacea acepta ese nombramiento y los legatarios en su caso también aceptan su legado. Se puede hacer ante notario o se puede hacer un juez, ya sea una sucesión legítima o una sucesión testamentaria. Claro. Y de ahí la importancia, que hace rato mencionabas un poquito el tema del testamento, Claro. de ahí la importancia también entre muchas otras, que todos en este país Claro. tengamos otorgado nuestro testamento. Sí, ¿no? claro, justamente definitivamente por ese tipo de cosas. Es de lo mejor que podemos hacer, disponer de un testamento. Porque hay que entender que los testamentos se refieren a los bienes que el autor de la sucesión tiene al momento de su muerte. Es Claro. decir, si yo hago un testamento hoy, los bienes que se van a repartir no son los que tengo hoy, son los que tenga al momento de mi muerte. Es decir, abarcan los bienes que vaya adquiriendo a lo largo de la vida. Yo puedo hacer un testamento ahora con la tranquilidad de que los bienes que tenga se van a dar a los que nombre yo herederos o legatarios, según sea el caso, y además tiene muchas otras ventajas. La asesoría del notario tiene la ventaja de que es un documento que se presume que es válido y no necesita la declaración de validez de un juez. Claro. ¿No? Entonces, eso ya nos ahorró tiempo, dinero y esfuerzo. Claro. ¿No? Tienes la asesoría del notario y para los que tenemos hijos menores de edad, tienen la gran ventaja de que puedes designar a la persona que va a cuidar de la persona y los bienes de los menores o de los hijos incapaces y a la persona que va a vigilar que esos tutores hagan bien su trabajo, es decir, al curador. Sí, claro. Entonces, ofrece muchas ventajas hacer el testamento. Sí, claro. Entre ellas, muchas cuando hay una sucesión, bueno, se tramita mucho más rápido. Sí, claro, no, totalmente de acuerdo, es súper importante y ese es aquí un dato que les dejamos en la mesa, importante otorgar testamento, que por cierto, seguramente faltará todavía un poquito de tiempo, pero en cualquier momento podemos acudir a la notaría a otorgar testamento o bien esperar el mes del testamento, ¿no? Sí. Que también es una gran posibilidad. Muy bien, y cuando tenemos estos casos, Enrique, donde tenemos nuda propiedad, usufructo vitalicio, platícanos un poquito de este acto jurídico que también pudiera ser parte de estas traslativas de dominio. Claro, mira, me gusta mucho esa figura,
los elementos de la propiedad, yo te diría, hay tres: usar, disfrutar y disponer. Son los elementos que tiene el derecho real de propiedad. Cuando somos propietarios de una casa, podemos usarla, disfrutarla y disponer de ella. Claro. Cuando dividimos estos elementos, pudiéramos hacer que a lo mejor el papá, en este caso, yo voy a comprar una casa y quiero, para efectos patrimoniales, ser el que va a utilizar este inmueble. ¿Para qué? Pues para garantizar mi vejez, ¿no? Aquí voy a estar hasta que yo me muera. Perfecto. Solamente me van a sacar con los pies por delante. Bueno, entonces me reservo el usufructo vitalicio. Eso significa que yo puedo usar y disfrutar el inmueble. Lo puedo dejar vacío, lo puedo rentar y yo me voy a otro lugar, ¿ok? Mientras me voy de vacaciones un par de meses. Y el nudo propietario, ojalá, ojalá si fuera, ¿verdad? Pero no. Bueno, y entonces el nudo propietario, en este caso yo estoy dejando la nuda propiedad a mi hijo, ¿ok? Correcto. Él puede disponer, pero entonces con esta división yo tengo garantizado el poder utilizar el inmueble. Él va a tener garantizado un patrimonio. Cuando yo llego a fallecer, ese usufructo se extingue. Se extingue con la muerte, porque el derecho real de usufructo se extingue y yo no puedo heredar ese usufructo, ¿ok? Ese no pasa a mis herederos. Se consolida en el nudo propietario, con la ventaja de que en Querétaro la consolidación de ese usufructo no genera un impuesto sobre traslado de dominio. Cuando el usufructo se extingue por el fallecimiento. Por muerte. Claro. Así es. Ahora, cuando eso no sucede, ¿no? A mí me llega el vendedor y me dice: mi título de propiedad, nudo propietario, mi hijo, yo soy el usufructuario. Cuando yo voy a hacer esa traslativa de dominio vía un crédito hipotecario de la adquisición, tenemos una institución financiera de por medio, tenemos una diferencia. Ahí sí la consolidación de propiedad evidentemente no se va a dar por un tema de extinción de muerte. ¿Qué pasa ahí, Enrique, con el usufructuario? Debe de comparecer a la firma, pero principalmente el nudo propietario. Déjanos saber el impuesto que se puede o no generar al momento en que tenemos que hacer o renuncia al usufructo. Platícame, ¿cómo es el proceso? Lo ideal sería que ambas partes, tanto el nudo propietario como el usufructuario, comparecieran a manifestar su consentimiento en la enajenación. Para efectos fiscales va a ser lo mismo que una compraventa. Así claro. Es. Y si el usufructuario por alguna razón no comparece o me requieren por X circunstancia que renuncie, ¿es factible renunciar al usufructo? Se puede renunciar al usufructo, claro, pero ahí esa renuncia va a generar un impuesto de traslado de dominio. Porque consolidamos la propiedad. Así es, al consolidarse la propiedad, entonces vamos a pagar la mitad correspondiente al impuesto del traslado de dominio según el valor del inmueble, y además el nuevo adquirente va a pagar la mitad de, más bien, todo el impuesto de traslado de dominio, ¿no? Okay, entonces solo recapitulando para saber que me haya quedado clarísimo. Nuda propiedad, usufructo vitalicio. El usufructo se extingue con la muerte y por lo tanto no genero un impuesto nuevo al momento de consolidar nudo propietario. Exacto. Supuesto 1. Supuesto número 2. Si el banco solicita que se renuncie a ese usufructo, el usufructuario que renuncia y transmite al nudo propietario tendrá que pagar el nudo propietario ese traslado de dominio. No genera un acto jurídico como tal, solamente estás como notario obligado a retener esa parte proporcional de traslación de dominio, ¿correcto? Así es. Ok. Y el tercer supuesto es que ambos comparezcan a la transmisión de la propiedad y listo. No pasa nada en cuanto a traslativa de dominio, ¿correcto? Así es correcto. Me queda clarísimo, muchas gracias. Es un dato también importante y tenerlo presente y claro, ¿no? Así es. Bueno, pues hablando de bienes inmuebles, creo que podrían ser, no sé si quisieras agregar algo, podrían ser los actos más recurrentes que nos podemos encontrar en el medio hoy día, ¿correcto? Es correcto. Muy bien, pues como siempre, Enrique, un gusto, un placer. Al contrario, gracias a ti, Yaret. Por favor, ayúdanos a dejar en dónde podemos localizar y contactar a la notaría. Domicilio, teléfono, redes sociales, lo que tú gustes, por favor, adelante. Muchas gracias. La notaría está ubicada en el anillo vial Fray Junípero Serra, número 4422, frente a la Plaza Comercial Paseo Querétaro, y en redes sociales nos encuentran como Notarías Asociadas 38 y 76. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Enrique, un placer. Qué gusto. Gracias. Bye, bye.